Muchas personas dicen que les duele la cabeza después de tomar vino y muchas lo atribuyen a los famosos sulfitos. ¿Es esto verdad o es un mito? Los sulfitos tienen mala fama y cada vez encontramos más detractores sobre ellos. Vamos a intentar ver qué son y cómo actúan y así tener una opinión clara cuando leamos en una etiqueta contiene sulfitos. Primero de todo hay que saber que no solo están en el vino, sino que también forman parte de otras bebidas y alimentos. Están presentes en muchos de los productos que consumimos habitualmente. Técnicamente, los sulfitos son derivados del azufre, que se forman de manera natural en algunos alimentos y bebidas, pero también se emplean como aditivos en muchos productos. Muchas veces los llamamos con nombres distintos, pero son lo mismo. Si escuchamos sulfitos o anhídrico sulfuroso o dióxido de azufre, estamos hablando de lo mismo. Principalmente los encontramos en los alimentos para evitar que se oxiden, que se vuelvan oscuros, de modo que preserven un color atractivo para los consumidores. Están en algunos preparados de carne, en las conservas vegetales, en las salsas y en productos envasados, precocinados y congelados. Sin embargo, hay que decir que se generan de manera natural en alimentos que pasan por procesos como la fermentación, el pan, el queso y también el vino. Actualmente es obligatorio que los sulfitos aparezcan en las etiquetas de los alimentos, indicando su función, antioxidante y o conservante. Estos aditivos alimentarios se corresponden con las famosas siglas que seguro que todos hemos visto: E220, E223, E228, todo esto son familias de sulfitos. ¿Qué aportan los sulfitos entonces? Principalmente previenen el desarrollo de bacterias, mohos, levaduras y microbios, prolongando de esta forma la vida útil de muchas de las comidas. Son sustancias antioxidantes además y ayudan a que el color de los alimentos no cambie. En el caso del vino concretamente se usa principalmente para tres cosas: evitan oxidación y preservan los aromas, además previenen el desarrollo de bacterias y hongos y por último ayudan a mantener la frescura y longevidad del vino. ¿Pero encontramos vinos que no contengan sulfitos? Pues la respuesta es que no. Todos los vinos contienen sulfitos, ya que el sulfuroso se origina de manera natural en los procesos como la fermentación. Lo que sí es posible es encontrar vinos a los que no le hemos añadido sulfitos, de forma manual, de forma artificial, por lo que estos vinos tienen una proporción mucho más baja de sulfitos que los que sí les añadimos. Pero a la pregunta del principio, ¿los sulfitos dan dolor de cabeza? Bueno, pues aquí toca desmontar un poco el mito. No, o al menos no se ha demostrado todavía una relación entre dolores de cabeza y los sulfitos. Los sulfitos no son los responsables de este dolor. Suele ser más por el alcohol, la deshidratación y los compuestos que hay en el vino, como las histaminas. Hay gente que tiene miedo a consumir vinos por esta cantidad de sulfitos. Entonces, primero de todo, hay que saber que los sulfitos están regulados y que las cantidades utilizadas en los vinos son seguras para la salud. De todos modos, últimamente existe una gran variedad de vinos con un contenido muy bajo en sulfitos, ideales para aquellos que buscáis alternativas más naturales. En las etiquetas del vino podemos encontrar principalmente dos indicaciones acerca de los sulfitos. La primera es la más genérica: contiene sulfitos, es decir, que se han añadido manualmente para proteger y conservar mejor ese vino. Y la otra mención puede ser la de sin sulfitos añadidos. Aquí nos están indicando que las prácticas de vinificación y elaboración no se han añadido de forma manual y que los sulfitos que hay en ese vino son los producidos naturalmente durante la fermentación. Como conclusión, si lo que queréis evitar es el dolor de cabeza, la recomendación más básica es beber con moderación y, si es posible, beber agua entre copa y copa para mantenernos hidratados. Si te ha gustado el contenido, puedes darnos like, y si quieres animarnos a que sigamos haciendo vídeos como este, puedes suscribirte pinchando aquí.